Dios les bendiga en esta mañana. Doy gracias a Dios porque Dios me permite un domingo más poder transmitir esta enseñanza por medio de este Facebook, y doy gracias a Dios por ello. Antes de orar, voy a suplicarles que sigamos orando por la familia Reed, que perdieron un ser querido, que el Señor los siga confortando, y también oremos por la familia Melgar, ¿verdad? Que ellos también han perdido un ser querido, que el Señor los conforte grandemente. Y gracias al Señor, pues nosotros hemos estado bien y le damos la honra y la gloria a Dios por ello. Antes de dar principio, voy a orar para que sea el Señor el que me ayude a poder compartir esta enseñanza para la honra y la gloria de Dios. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en esta mañana, Señor, estoy delante de su presencia, Padre, para principiar, Señor, esta enseñanza, Señor, que sea y que caiga en buenos corazones alguna persona, Señor, necesitada. Eso es todo, aleluya, nuestro deseo, que el Señor alcance a las personas que no conocen al Señor, para que ellos también se gocen lo mismo que nosotros. Señor, y yo me encargaré de darle toda la honra y toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Muy bien, en esta mañana tenemos una lección en el capítulo de Hechos, una lección hermosa, en donde el título es Pablo enfrenta a los espíritus malignos. Gloria al Señor. A través de la enseñanza vamos a mirar que en realidad, ¿verdad?, existen esos espíritus malignos, pero vamos a verlo en estos tres, ¿verdad?, lecciones que tenemos, ¿verdad? El número 1, el encuentro con un mago. El número 2, encuentro con una adivina. Y el número 3, Cristo y las manifestaciones naturales. Y la lección o la enseñanza se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 13, del 8 al 12. Y luego pasa en el mismo libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 16 al 18. Y por último, en Hechos 19, del 1 al 17. Para beneficio de quien no tiene expositor, usted lo puede encontrar en la palabra del Señor. Muy bien, ya dimos el título, ahora vamos a principiar, ¿verdad?, con la clase, primeramente dándole gracias a Dios porque Dios, ¿verdad?, es bueno y damos gracias a Dios por ello. La verdad central dice de la siguiente manera, como está escrito: todo espíritu maligno está sujeto al poder y a la autoridad de Jesucristo. Lo repito una vez más. Todo espíritu maligno está sujeto al poder y a la autoridad de Jesucristo. El versículo clave se encuentra en Hechos 16, 18 y lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Gloria al Señor. Muy bien, a manera de introducción en el estudio, ¿verdad?, nos habla, ¿verdad?, la introducción, y dice: Jesús enfrentó espíritus malignos en su ministerio terrenal. A través, como vaya, ¿verdad?, avanzando la enseñanza, vamos a leer unos versículos, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, Jesús, aleluya, estuvo trabajando en ministerio terrenal y claramente mostró su autoridad sobre ellos. Enfrentó espíritus malignos en su ministerio terrenal y cómo se enfrentó con ellos. Cuando envió a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus malignos y poder para sanar enfermedades, ¿verdad? Antes de salir, ¿verdad?, Jesús a sus discípulos les dio autoridad, ¿verdad?,
sobre los malignos y sobre las enfermedades. Gloria a Dios. Como siervo de Cristo, Pablo también tuvo esa autoridad, al igual que nosotros. Lo encontramos en Mateo 10:1. En los tres sucesos que estudiamos hoy, veremos esa autoridad en acción. Pero también veremos la insensatez de querer duplicar la obra de Dios. En el mundo en que estamos viviendo, en estos días, el mundo sobrenatural es tan real hoy como lo fue en la época de Pablo. El mundo sobrenatural incluye a los espíritus malignos a menudo, o sea, muy seguido. Nos movemos en círculos donde estamos apercibidos de ellos. Quiere decir que en los lugares en donde nosotros vayamos, alrededor de nosotros, debemos de tener cuidado que hay espíritus malignos, gloria al Señor. Y a través de la enseñanza vamos a dar unos ejemplos de eso. Dice la palabra, pero debemos estar preparados a través del poder del Espíritu Santo para enfrentar la maldad como se nos presente. Tenemos, ¿verdad?, al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, ¿verdad?, a poder luchar contra estas acechanzas del enemigo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad?, que siempre quiere, ¿verdad?, destruir la obra de Dios. Gloria a Dios. Los encuentros sobrenaturales que vemos en los pasajes bíblicos de hoy ocurrieron durante los 3 viajes misioneros de Pablo. En los 3 primeros viajes misioneros de Pablo ocurrieron, ¿verdad?, estos hechos que vamos a ver, o estos eventos, ¿verdad? Estos eventos tienen un tema en común: la actividad del cristiano en el ámbito sobrenatural y su respuesta a este. Para muchos, aún dentro de la iglesia, el ámbito sobrenatural parece fuera del alcance del creyente. Quiere decir, explicándolo, que en la iglesia, en el ambiente de la iglesia donde nos movemos o donde asistemos, ¿verdad?, hay esas cosas, ¿verdad?, sobrenaturales, ¿verdad? Y parece que están fuera del alcance del creyente, pero no deben de estar fuera del alcance, porque nosotros, se dice la palabra, que no tenemos lucha, ¿verdad?, con carne ni sangre, contra potestades invisibles que no vemos, ¿verdad? Pero gracias al Señor que tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a vencer todas estas, ¿verdad?, potestades que hay, ¿verdad? Dice la palabra. Sin embargo, como veremos, las potestades de las tinieblas son reales y chocarán con el pueblo de Dios como tal. Quiere decir que estos, ¿verdad?, espíritus, ¿verdad?, malignos, ¿verdad?, como ya hemos dicho al principio, son reales. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, repito una vez más, que estamos protegidos bajo el poder de Dios, y damos gloria a Dios por ello. El pueblo de Dios, como tal, debemos estar preparados para responder como corresponde, involucrando el poder y la autoridad de Dios. Solamente así, clamando a la autoridad y al poder de Dios, el enemigo está vencido. Gloria al Señor. Seguimos adelante con la parte 1, ¿verdad? Dice el encuentro con un mago. Pues gloria a Dios, aleluya. Y luego es enviados por el Espíritu Santo, es la parte A, y la parte B dice empoderados por el Espíritu. En otras palabras, ellos, ¿verdad?, estaban llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Desearía leer, ¿verdad?, los primeros versículos del capítulo 8 de 13 que no están en la Escritura, aleluya, pero que son de grande beneficio, y quisiera que usted
los escuchara, ¿verdad? Voy a leer Hechos 13 en adelante, unos versículos solamente para a manera de introducción, ¿verdad? Dice la palabra del Señor como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirineo, Manasén, y el que se había criado junto con Herodes el Tratarca, y Saulo. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé, gloria al Señor, y a Saulo, ¿verdad?, para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron, gloria a Dios. Dice el 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre, ¿verdad? Ahí es donde principia la misión. Ahí es donde principia lo que les dijo el Señor Jesús: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ellos empezaron de esa manera. En los versículos, ¿verdad?, que nos tocan a nosotros leer, ¿verdad?, que están en el expositor, están en el capítulo 13, ¿verdad?, del 8 al 12. Voy a leer 4 versículos, ¿verdad?, para dar principio a la clase, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en 13:8. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Gloria al Señor, aleluya. Muy bien, esos versículos leemos para dar principio y mirar, aleluya, de dónde, ¿verdad?, llegó, ¿verdad?, esta persona, ¿verdad?, mago, aleluya, que estamos mirando en esta mañana. Dice la palabra de Dios, el mago, ¿verdad? Saqué un poquito, ¿verdad?, de estudio, aleluya, y dice que el mago, es probable que el mago fuera un astrólogo judío. Los astrólogos enseñan que los cuerpos celestes determinan el destino de las personas. Una mentira del enemigo, el Señor lo reprenda. Ellos creen que pueden predecir el futuro al examinar la posición de las estrellas y los planetas. Todo hechicería y astrología están en la oposición al Evangelio de Cristo. Estoy leyendo estos documentarios que miré y me gustó para compartirlo con ustedes, aleluya, de dónde viene el procedimiento de este mago, aleluya, un engañador, un hombre falso, ¿verdad?, que tenía engañado al pueblo de una manera increíble, aleluya. Pero dice la palabra del Señor que todo esto es oposición del Evangelio de Cristo, porque tiene que ver con Satanás, el Señor lo reprenda, y lo demoníaco. Y hallaron cierto mago, es donde entra la lección, la palabra del Señor, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul. Verán, prudente este llamado a Bernabé. Este era un varón, ¿verdad?, prudente. Este gobernador que estamos mirando,
que lleva por este nombre, ¿verdad? Era un procónsul, ¿verdad? O sea, un gobernador de Roma, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que estaba el procónsul, ¿verdad? Escuchó, ¿verdad? A Bernabé y a Pablo que estaban predicando la palabra del Señor. Pero Elías, ¿verdad? El mago, procurando, ¿verdad? Apartar de la fe al procónsul, o sea, al gobernador de Roma, dice la palabra de Dios que estaba haciendo todo lo posible, ¿verdad? Porque él sabía, ¿verdad? Que si el gobernador, ¿verdad? O el procónsul aceptaba lo que estaban hablando, ¿verdad? Los evangelistas, ¿verdad? Se le iba a acabar todo su trabajo, aleluya. Pero los siguientes versículos que estamos leyendo, ¿verdad? En esta mañana nos hablan muy enfáticamente y nos dice de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces la iglesia en Antioquía sintió que era el plan de Dios que Bernabé y Pablo salieran juntos. Como cuerpo de creyentes recibieron la confirmación del Espíritu Santo. Antes de hacer, ¿verdad?, cualquier actividad, tenemos que tener cuidado si en realidad aleluya, el Señor lo aprueba o no. Pero en esta mañana aquí vemos bien, dice la palabra del Señor, que contaron con la confirmación del Espíritu Santo. La iglesia continuó en ayuno y oración pidiendo la dirección de Dios, ¿verdad? Antes de cualquier actividad que nosotros hagamos, tenemos que pedirle la dirección a Dios, ¿verdad? Si es en realidad que podamos hacer esa actividad. Muy bien, dice la palabra del Señor. Cada vez que nos movamos en el ministerio o como vamos a mandar a alguien, debe ser en respuesta a la dirección, ¿verdad? En otras palabras, voy a repetir, cuando nosotros queramos hacer un trabajo para el Señor o ir a ministrar, tenemos que doblar rodilla y saber si en realidad es la voluntad de Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor. Como veremos en el ministerio, a menudo implican batallas espirituales y en esos momentos debemos de ser revestidos del poder del Espíritu Santo para movernos con sabiduría y dirección. Siguiendo el ejemplo de Bernabé y Pablo, por cuando emprendieron el viaje misionero, ¿verdad? Lucas, ¿verdad? El escritor, ¿verdad? De hecho, sabemos nosotros, enfatiza que el Espíritu Santo los envió, no solo la iglesia de Antioquía. Estos dos misioneros fueron a Seleucía, andaban en los pueblos cercanos, ¿verdad? De un pueblo a otro, predicando la palabra de Dios y evangelizando, ¿verdad? Andaban haciendo trabajo, podríamos decir, de evangelistas o de misioneros, ¿verdad? Fueron los primeros dos misioneros, ¿verdad?, que fueron a Seleucia, a unos 22 kilómetros al este de Antioquía. De ahí navegaron a Chipre y desembarcaron en Salamina, un puerto en el noreste de la isla. Chipre era el hogar de Bernabé. Si gusta usted mirarlo, lo encontramos en Hechos capítulo 4, versículo 36, que de allí es originario Bernabé. Y otros ya habían proclamado el Evangelio en Chipre, solamente a los judíos. Es posible que Bernabé y Pablo quisieron fortalecer a estos creyentes, así como evangelizar en el área. En otras palabras, varias personas en ese tiempo estaban aceptando, ¿verdad? A los judíos también estaban, ¿verdad?, llamando al Evangelio y estaban aceptando a Jesucristo. Pero cuando llegó, ¿verdad?, Pablo y Bernabé, eso les sirvió para poder abrir las puertas y evangelizar, ¿verdad?, a esa ciudad ahí alrededor, ¿verdad?, y poderles llevar, ¿verdad?, y enseñarles a Cristo
como su Salvador. Muy bien, dice, para poder, ¿verdad?, fortalecer, ¿verdad?, a estos creyentes que ya los judíos los habían evangelizado, ya solamente hacía falta fortalecerlos. Y eso fue lo que hicieron, ¿verdad?, estos varones, aleluya, fortalecer, ¿verdad? Es posible que Bernabé y Pablo quisieran, ¿verdad?, fortalecer, así como evangelizar en el área, considerando la gran comunidad judía en Salamina. Bernabé y Pablo fueron primero a la sinagoga, como era práctica habitual. Los judíos conocían las promesas de la venida del Mesías. Posiblemente estarían más receptivos al Evangelio. En otras palabras, ellos no perdían el tiempo cuando llegaban a una ciudad. Lo primero que hacían, ¿verdad?, era ir a una sinagoga, ¿verdad? O sea, a los judíos, aleluya. Una sinagoga, ¿verdad? Nosotros sabemos que es como una iglesia en el día de hoy, ¿verdad? Al principio de llegar aquí a Pandeo, por la razón que llegamos aquí, es que me enfermé y ya no pude seguir, ¿verdad?, trabajando en San Fernando. Pero al tiempo, 2, 3 semanas que estaba aquí en casa, me sentía como que algo me faltaba, ¿verdad? Entonces le dije a mi esposa, ¿verdad?, voy a ver dónde está una iglesia aquí cerca, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, oír palabra del Señor, ¿verdad? Porque ya es algo, ¿verdad?, que nosotros necesitamos, ¿verdad?, oír palabra de Dios. Y ¿por qué estamos aquí sin hacer nada? Y salí, ¿verdad?, y miré en un anuncio, ¿verdad?, de una iglesia, y me dirigí a ella, ¿verdad? Y gracias a Dios que aquí estamos, ¿verdad?, momentáneamente, primeramente a la mano del Señor, ¿verdad?, esperando, como dice la palabra de Dios, pidiéndole la dirección a Dios, a ver qué es lo que el Señor, aleluya, quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero siempre debemos buscar un lugar en donde alabar y glorificar el nombre del Señor. Y gracias a Dios, ¿verdad?, momentáneamente, ¿verdad?, estamos aquí, ¿verdad?, alabando y glorificando el nombre del Señor, ¿verdad? Siga orando por nosotros, ¿verdad?, que el Señor nos siga ayudando a seguir adelante. Muy bien, dice la palabra del Señor que ellos, como tenían costumbre, ¿verdad?, fueron a una sinagoga cuando llegaban ahí el pueblo. Dice, como era su práctica habitual, los judíos conocían las promesas de la venida del Mesías. Posiblemente estarían más recíprocos al Evangelio, ¿verdad? Damos gracias a Dios como testimonio, aleluya. Yo fui testigo de muchas ocasiones como en México, ¿verdad?, preparaban a los hermanos, aleluya, allí en esa iglesia en donde estuve un tiempo, ¿verdad?, como tenían un instituto, preparaban a los jóvenes, aún personas mayores. Después de prepararlos, ¿verdad?, los enviaban a diferentes lugares, de ahí de Tijuana, Baja California, los mandaban a Guaymas, los mandaban a La Paz, Baja California, y a diferentes puntos ahí cerquitas, La Paz, Baja California, cerquitas ahí, como ellos oraban por ellos, les ponían las manos y salían como misioneros o como evangelistas. Y gracias a Dios que de allí, aleluya, se pudieron abrir grandes obras, ¿verdad? Volviendo al tema, en esta mañana ya oraron por Pablo, ¿verdad?, y Bernabé, para que fueran a salir a predicar el Evangelio. Muy bien, pero iban, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, empoderados por el Espíritu Santo. Iban llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, además de ser enviados por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé fueron empoderados en su ministerio por el Espíritu Santo. Gracias al Espíritu, Pablo tuvo las palabras adecuadas cuando enfrentó al mago, ¿verdad? Porque él no sabía con quién se iba a encontrar.
pero se encontró con este, ¿verdad?, judío, mago, ¿verdad?, que estaba tratando de estorbar la obra de Dios. Estaba tratando de hablar con ese procónsul, ¿verdad?, romano, ¿verdad?, y lo estaba engañando, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo le dio palabras adecuadas cuando se enfrentó al mago, que trató de inferir cuando el Bernabé le ministraba al procónsul. Dios siempre nos empodera para realizar el ministerio que nos llama, ¿verdad? Siempre, antes de ir a algún lugar, antes de principiar un ministerio, Dios nos empodera, ¿verdad?, con el Espíritu Santo para poder seguir adelante. Había varias ciudades a lo largo de la ruta de 156 kilómetros, alrededor de unas 112 millas alrededor, de Salima a Pafos, y Pablo y Bernabé probablemente se detuvieron un tiempo en cada ciudad, ¿verdad?, predicando el Evangelio. Como testimonio, ¿verdad?, yo fui testigo que los hermanos en Tijuana, Baja California, salían, ¿verdad?, a campaña, le llamaban antes, a ministrar la palabra del Señor. Iban por un mes o dos, ¿verdad?, pero a veces estaban 6 meses, ¿verdad?, a veces hasta el año, ¿verdad?, predicando en este lugar, hasta que no se venían de ahí, hasta que no dejaban una iglesia establecida. Voy a decir gloria a Dios de la manera, ¿verdad?, que el Señor trabajaba, y todavía trabaja el Señor de esa manera, ¿verdad? El Señor todavía manda, ¿verdad?, a ministros a diferentes lugares a predicar la palabra del Señor, y damos gloria a Dios por ello. Cuando llegaron a Pafos, al sureste de Chipre, encontraron oposición. Sí, cuando usted va a predicar el Evangelio en diferentes lugares, aleluya, usted va a encontrar oposición. A veces hasta en el mismo lugar, ¿verdad?, en donde estamos trabajando, ¿verdad?, en donde estamos nosotros glorificando el nombre de Dios. El enemigo está, dice la palabra del Señor, que él anda como león rugiente. El Señor lo reprenda, buscando a quien devorar. Ahí encontraron, ¿verdad?, una oposición, ¿verdad?, cuando llegaron a ese lugar, ¿verdad? Dice, un falso profeta y mago llamado Bar-Jesús. Este hombre usaba la magia para engañar y dominar la gente, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad?, como hemos leído ya un poco de él, aleluya, él, aleluya, era una persona que estaba engañando a la gente, leyendo la astrología, o como hoy conocemos, aleluya, el horóscopo. Cuando el horóscopo predice, aleluya, el futuro, es mentira del enemigo, mentira del diablo, ¿verdad? Porque solamente Cristo conoce el futuro, solamente Dios conoce el día de mañana, nadie más, aleluya. Pero esto era lo que hacía, ¿verdad?, este profeta, ¿verdad?, en el versículo, ¿verdad?, que leímos, dice que se llamaba Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que oyendo, ¿verdad?, el procónsul a Pablo y a Bernabé predicando la palabra del Señor, porque ellos predicaban al aire libre. Pablo y Bernabé quizás iban a la sinagoga primeramente, pero de ahí salían a las ciudades, a los lugares, ¿verdad?, a predicar el Evangelio a través de la enseñanza. Vamos a ver, ¿verdad?, dónde había un lugar, ¿verdad?, que a Pablo y a Bernabé les gustaba ir, ¿verdad?, a predicar el Evangelio. Y es muy bonito. No hemos visto eso ya por un poco de tiempo, ¿verdad?, debido a esta epidemia, ¿verdad?, que salían las iglesias en grupos, ¿verdad?, a los parques a llevar trataditos, a predicar la palabra del Señor, y cada vez que salían había oposición, ¿verdad? Muchas de las veces teniendo permiso para poder predicar en los parques, ¿verdad?, venían las autoridades y cerraban los servicios. Esa es oposición del enemigo. El enemigo siempre se va a oponer
cuando usted lleva el Evangelio a diferentes lugares, porque Él no quiere, el Señor lo reprende, el enemigo no quiere, aleluya, que las personas, ¿verdad?, conozcan del Evangelio. Y cuando el procónsul, ¿verdad?, supo, ¿verdad?, que Pablo y Bernabé estaban ahí, los llamó, ¿verdad?, y les dijo, aleluya, háblenme más de la palabra del Señor. Pero este, ¿verdad?, mago, aleluya, que era del enemigo, el Señor lo reprende, aleluya, tuvieron que, aleluya, procuró apartar de la fe al procónsul, ¿verdad? Pero los versículos más adelante que estamos leyendo, vamos a mirar los siguientes versículos. Dice de la siguiente manera: Bernabé y Pablo primero fueron a la sinagoga, ya lo miramos, aleluya, y allí, ¿verdad?, se fueron a los lugares diferentes, aleluya. Muy bien, gloria al Señor, no me quiero adelantar a la palabra, aleluya. Dice, empoderados por el Espíritu. Además de ser enviados por el Espíritu, Pablo y Bernabé fueron, ¿verdad?, empoderados por el Espíritu Santo. Había varias ciudades en ese lugar. Cuando llegaron a Pafos, sureste de Chipre, encontraron oposición. Un falso profeta y mago llamado Jesús. Este hombre usaba la magia para engañar y dominar la gente. En el versículo 8 que ya leímos en esta mañana, en la palabra del Señor es donde da principio la palabra del Señor, la lección o la lectura. Dice, entonces el ministerio de Bernabé y Pablo llegó a los oídos de Sergio Paulo, ¿verdad? No Pablo, para no confundirnos, Sergio Paulo, ¿verdad?, el gobernador romano del área. Este sabio funcionario observaba con atención todo lo que acontecía en su área y por lo tanto se reunió con Pablo y Bernabé. No obstante, Jesús, o sea, el mago, sabía que si el gobernador aceptaba el Evangelio, perdería su influencia sobre este gobernador. Como resultado, Jesús trató de impedir el ministerio de Bernabé y Pablo, pero sus artes mágicas no tuvieron poder alguno contra el Espíritu Santo. Pablo reveló quién era este hechicero y lo que intentaban hacer. Pronunció el juicio de Dios sobre de él. El enemigo siempre va a tratar, va a oponerse a la palabra del Señor. Hace muchos años me impactó un testimonio de el pastor Rubén Delgado, que él acostumbraba a ir a diferentes partes de las ciudades de México a evangelizar, a hacer campañas. En una ocasión que hicieron una campaña, en ese lugar había un sistema de muchas brujas ahí en ese lugar. Y supieron ellas que iba a haber campaña en qué lugar, entonces lo que hicieron es que trajeron unas hierbas que cuando prendían la lumbre, el humo de aquellas hierbas, ¿verdad?, que había, le empañaban a la gente los ojos y las narices, ¿verdad? O sea, a tal grado que ellas pensaban que prendiendo esa lumbre y el humo que fuera, ¿verdad?, a donde estaba el evangelista predicando, o sea, pastor Rubén Delgado, ¿verdad?, cuando pensaron que lo iban a lastimar, como Dios es todopoderoso, dice el testimonio de nuestro hermano que vino un viento tan fuerte que se fue a donde estaban ellas ese viento. Y a ellas fue las que le pasaron a llorar los ojos, ¿verdad?, y a tener problemas, ¿verdad?, con respiración, ¿verdad? Ese es el Dios que nosotros servimos, que cuando el enemigo quiere atacarnos, aleluya, Dios, aleluya, siempre está con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estamos, ¿verdad?, empoderados con el Espíritu Santo. El enemigo nos querrá atacar, sí querrá,
pero no lo logra, aleluya, porque él está vencido, aleluya. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Muy bien, seguimos adelante, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, trató de impedir el ministerio, ¿verdad?, sobre el gobernador. Como resultado, trató de impedirlo, pero sus artes magias no tuvieron alguno contra el Espíritu Santo. Sus artes magias no tuvieron ningún, aleluya, poder, ¿verdad?, porque tenían el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé. Pablo reveló quién era este hechicero y lo intentaba hacer, pronunció el juicio de Dios sobre él. Entonces Pablo afirmó que Berjasés sería castigado por el Señor inmediatamente. Sí, es cosa muy seria, ¿verdad? ¿Verdad? Oponerse, ¿verdad?, a las cosas de Dios, aleluya. Serio, aleluya, porque dice la palabra de Dios en el capítulo 13, el versículo 11, aleluya. Dice, serás ciego, dice la palabra del Señor. Quiero leerlo para que usted también lo lea junto conmigo, ¿verdad? El versículo 11, que no lo hemos leído, dice, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayó sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Fíjese, lo quitó del camino, aleluya. Tenemos que tener mucho cuidado, aleluya, porque las personas, aleluya, que nos quieren hacer daño, piensan que nos hacen daño a nosotros. No, a nosotros no nos hacen daño. A Dios directamente es el que le hacen el daño, aleluya. Y dice la palabra del Señor, dura es cosa, ¿verdad? Es dar, aleluya, contra el aguijón, puede decir gloria a Dios. Cuando Dios tumbó a Pablo, aleluya, de la cabalgura, camino a Damasco, aleluya, Dios no le dijo a Pablo, ¿verdad?, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a los hermanos? No, no le dijo así. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Son otras palabras, los que están en contra del Evangelio, ¿verdad?, no están en contra de usted, ni están en contra mía, están en contra del Señor, ¿verdad? Y mire usted, aleluya, lo que pasó, las palabras de Pablo fueron muy efectivas, ¿verdad? Y le dijo, hoy, ¿verdad?, estarás ciego, aleluya. Los milagros del Nuevo Testamento, aleluya, dice la palabra del Señor, no fueron siempre sanidades, pues algunos milagros, ¿verdad? Algunos como la ira de Dios, ¿verdad?, contra Elías, ¿verdad? También tuvo la ira de Dios contra Herodes, ¿verdad? En Hechos 12, 20, 23 dice la palabra del Señor que Herodes se opuso, ¿verdad?, a la palabra del Señor, aleluya. Y dice allí en Hechos 20, 23, ¿verdad?, de qué manera, aleluya, inmediatamente con su vestidura de rey sentado en el trono, ¿verdad?, cómo murió, aleluya, este hombre, murió engusanado, aleluya, por quererse poner, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Tenemos otro ejemplo, ¿verdad?, en el libro de Hechos, ¿verdad?, capítulo 5, del 1 en adelante, dice la palabra del 1 al 11, dice la palabra del Señor, aleluya, ¿verdad?, cómo fue este juicio, ¿verdad?, de Ananías y Zafira, ¿verdad? Esta pareja, aleluya, quisieron engañar, ¿verdad?, a Pedro, aleluya, pero no estaban engañando a Pedro, aleluya, engañaron, ¿verdad?, a Dios, al Espíritu Santo, y usted sabe lo que le sucedió en ese mismo momento, perdieron la vida, aleluya. Tenemos, ¿verdad?, que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con la palabra del Señor, aleluya, y
Y es bonito, aleluya, poder estudiarla y darnos cuenta, ¿verdad?, que es, aleluya, lo que sucede. Muy bien, ya miramos, aleluya, a empoderados por el Espíritu, miramos lo que le pasó, ¿verdad?, a este mago, lo mismo que le pasó a Herodes, lo mismo que le pasó a Ananías y Zafira, ¿verdad? Ahora vamos a ver, aleluya, el encuentro con una adivina. Pues sí, gloria a Dios. La palabra del Señor mencioné hace un rato, ¿verdad?, que a Pablo y Bernabé les gustaba ir a predicar, ¿verdad?, a lugares, ¿verdad?, que ellos conocían. Y era un lugar de un río, aleluya, que las mujeres, ¿verdad?, acostumbraban a ir ahí, aleluya, y ahí llevaban servicio, llevaban actividad, ellos pasaban por ahí y predicaban el Evangelio. Si usted recuerda, ¿verdad?, Lidia, ¿verdad?, que vendía púrpura, aleluya, fue salva, ¿verdad?, en uno de esos eventos, ¿verdad?, o campañas que tenían Pablo y Bernabé. En esta ocasión, ¿verdad?, Pablo y Bernabé, dice la palabra del Señor, le leemos la palabra que se encuentra en Hechos 16:16 y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Esta, o sea, la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, ¿verdad? A donde iba Pablo y Bernabé, ahí iba esa muchacha gritando, ¿verdad?, y diciendo: estos hombres, ¿verdad?, son siervos de Dios, que anuncian la salvación para todos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que desagradando a Pablo, este se volvió y dijo, ¿verdad? No le dijo a la muchacha, le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Gloria a Dios, es el poder, aleluya, del Espíritu Santo, ¿verdad? Como Pablo, aleluya, pudo reaccionar, ¿verdad? Desde que esa muchacha, aleluya, lo que ella estaba diciendo, ¿verdad? Estaba repitiendo algo, aleluya, que a él no le agradó, aleluya. Era importante porque fue el lugar donde Pablo conoció a Lidia, ya lo mencioné, quien se convirtió en una valiosa colaboradora en su ministerio. También es considerable por muchos como la primera conversión al cristianismo en Europa, que se documenta específicamente en Hechos 16, 13 al 15. En Filipos, Pablo habituó a reunirse con los creyentes junto al río, como yo lo había mencionado, ¿verdad? Y dice, ya que esta fue una oportunidad para Pablo y sus colaboradores de presentar el Evangelio a los gentiles temerosos de Dios. En el mundo mediterráneo no era extraño encontrar individuos que adoraran al Dios de los judíos. Estos llegaron a creer en el Dios que adoraban los judíos, pero no adoptaron el judaísmo, no tomaron el judaísmo completo, solamente adoraban, ¿verdad?, lo que adoraban los judíos a Dios. Pablo entonces pudo relacionarse con ellos en términos familiares, al tiempo que proclamaban al Mesías. Durante una de estas reuniones, Pablo tuvo un encuentro con una esclava poseída por un demonio. A primera vista, la presencia de ella parecía favorable para Pablo y Silas. Viajó con ellos
varios días anunciando que eran siervos de Dios con un mensaje de salvación. Sin embargo, fue evidente que el espíritu maligno dentro de ella tenía intenciones muy diferentes. Y Pablo fue movido a la acción confrontando el mal en el ámbito espiritual, distinguiendo, ¿verdad?, lo real de lo falso, ¿verdad? Nosotros tenemos que, por medio, claro, aleluya, del Espíritu Santo, ¿verdad?, tener sabiduría, aleluya, y poder comprender y entender o distinguir, ¿verdad?, lo real de lo falso, pues sí, gloria a Dios, porque aún, ¿verdad?, es triste decirlo, pero en el tiempo en que vivimos, ¿verdad?, hay personas, aleluya, que traen evangelio, aleluya, que no va de acuerdo a la palabra del Señor, y nosotros tenemos que, ¿verdad?, distinguirlo, aleluya, saber discernir entre lo bueno y lo malo, pues sí, gloria a Dios. Y aquí en esta ocasión, ¿verdad?, pudo discernir, aleluya, Pablo de lo bueno, ¿verdad?, a lo malo, pues sí, gloria a Dios. Las palabras de la esclava elogiaban a Pablo y a Silas, pero turbaron a Pablo. Después de varios días de escuchar sus gritos, Pablo discernió que esto entorpecía la obra de Dios y daba mal testimonio de su mensaje. En el fondo, sus palabras provenían de un espíritu maligno y Pablo lo reconoció. Pablo resolvió este problema enfrentando a la muchacha. Observe, sin embargo, que no le habló a ella. Pablo le habló directamente al demonio. El Señor lo reprenda. Al demonio que ella tenía, ¿verdad?, dentro de ella. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Lo que sucedió no fue obra de Pablo. El demonio abandonó inmediatamente a la muchacha por el poder de Jesucristo. Las acciones de Pablo en este relato nos recuerdan el ministerio de Jesús, aleluya, como él tuvo, ¿verdad?, varios encuentros, ¿verdad?, con varias personas que venían el demonio, aleluya. Podemos ver el endemoniado Galardeno, ¿verdad?, que se paseaba, aleluya, por los panteones, aleluya, y andaba todo mal vestido y gritando, aleluya. Tenía, ¿verdad?, un enemigo adentro de él, aleluya, y cualquiera que lo querían, ¿verdad?, amarrar con grillos o cadenas, las reventaba. Pero se encontró con Jesús, aleluya, y le dijo, aleluya, ¿quién eres, aleluya? Y el enemigo habla, ¿verdad? El enemigo le dijo, ¿cómo te llamas, verdad? Le dijo, Legión, ¿verdad? El Señor lo reprenda, aleluya. Y antes de eso, ¿verdad?, le dijeron los demonios, aleluya, Jesús, ¿verdad?, ¿qué tienes contra nosotros, verdad? Todavía no es nuestro tiempo, aleluya. Pero el Señor, aleluya, les dijo, bueno, ya que nos vas a echar fuera de esta persona, mándanos cuando menos a ese hato de cerdos que están ahí. Y Jesús, ¿verdad?, los mandó, ¿verdad?, aquel hato de cerdos, y dice la palabra que los cerdos se fueron y se desbarrancaron, ¿verdad?, y se murieron, aleluya. ¿Por qué, aleluya? Jesús tuvo encuentros, ¿verdad?, con personas, aleluya, que no había otra ocasión. También en el libro de Mateo nos habla la palabra de una persona, ¿verdad?, que era sordo, mudo, ¿verdad? Y los apóstoles o los discípulos, aleluya, ya habían querido orar por él, ¿verdad?, pero no pudieron. Y cuando llegó Jesús, aleluya, oró por esa persona y fue sanado, aleluya. Los discípulos preguntaron por qué nosotros oramos, ¿verdad?, y nos sanó, aleluya. Y es que le dijo, aleluya, es que ustedes, aleluya, les faltó la fe. Pues sí, gloria a Dios.
por eso nos sanó, aleluya. ¿Verdad? Es la fe, aleluya, dice la palabra de Dios. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿verdad? La grano de mostaza es la más pequeñita que hay, aleluya, en todas las semillas, aleluya. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Podrías decirle a ese monte, muévete de ahí, y ese monte se movería. Pues decir, gloria a Dios, solamente hace falta fe, ¿verdad? Y que tengamos, ¿verdad?, el poder del Espíritu Santo, aleluya, para poderle decir, ¿verdad?, a las personas, ¿verdad?, que estaban enfermas. ¿Cuántos enfermos sanó Jesús? Aleluya. Bastantes, aleluya. Estaríamos aquí mucho tiempo, ¿verdad?, mirando todas las sanidades que hizo Jesús a través de su ministerio, aleluya, que los discípulos se quedaban sorprendidos, ¿verdad?, cómo Jesús sanaba a los paralíticos, ¿verdad?, a los ciegos, aleluya, les daba la vista de una manera o de otra, usaba varios sistemas, ¿verdad?, pero él oraba por ellos y eran sanados, ¿verdad? Había un ciego que estaba ahí, aleluya, que pasando Jesús, aleluya, iba a orar por ellos, aleluya. Los discípulos le preguntaron a Jesús, aleluya, porque en aquel tiempo, ¿verdad?, se pensaba que las personas que tenían una enfermedad, ¿verdad?, era porque, ¿verdad?, era castigo de Dios, ¿verdad?, o habían cometido pecado, ya sea el que estaba enfermo o los padres, ¿verdad? Es algo que ellos tenían en mente. Por eso cuando Jesús miró al ciego, los discípulos le preguntaron, ¿verdad?, ¿quién pecó, verdad?, este o sus padres. Y Jesús les dice, miren, no pecó ni él ni sus padres. ¿Saben por qué nació ciego? Nació ciego, aleluya, para que la gloria de Dios se glorifique, ¿verdad? Y a ti te digo, sal la vista y el ciego miró. Para eso fue que él nació de nacimiento ciego, para que la gloria de Dios se manifieste, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de comprender en la palabra, ¿verdad? Que cuando algo sucede que parece que es desagradable, aleluya, no es desagradable, es para la gloria de Dios se glorifique. Puede decir gloria al Señor, gloria a Dios. Seguimos más adelante, aleluya. Pablo, ¿verdad?, resolvió este problema enfrentando a la muchacha, ¿verdad?, y le dijo que saliera ese enemigo de él, y salió, aleluya. Jesús también, ¿verdad?, liberó a muchas personas que estaban, ¿verdad?, con endemoniados, aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, la liberación de los poderes demoníacos fue una obra constante en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Ya lo mencioné, ¿verdad? Constante, aleluya. Venían personas, ¿verdad?, endemoniadas y el Señor los sanaba, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. Y todavía, ¿verdad?, el Señor sana, ¿verdad? Todavía el Señor, aleluya, en su misericordia, ¿verdad?, Él nos quita toda enfermedad, ¿verdad?, que venga a nuestra vida, ¿verdad?, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y damos gloria a Dios por ello. Dice la palabra del Señor más adelante, las fuerzas del mal continúan hoy. Hacemos bien en orar por discernimiento y sabiduría, y buscar la dirección del poder del Espíritu para el ministerio de liberación, ¿verdad?, y sanidad. En el día en que vivimos, a hoy, ¿verdad?, existe todavía el mal, ¿verdad? Pero gracias al Señor que tenemos, aleluya, al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, pues, y gloria a Dios. Y tenemos que estar siempre, ¿verdad?, como dice, ¿verdad?, el libro de Efesios, ¿verdad?, Efesios 6:10 dice que nos pongamos, ¿verdad?, toda la armadura de Cristo, aleluya. Toda la armadura, ¿verdad? Y allí da diferentes clases, aleluya, de armadura que debemos llevar, ¿verdad? ¿Qué armadura, verdad?, lleva el soldado, ¿verdad?, cuando va a la guerra, aleluya? Lleva su casco, lleva su camisa de fuerza, ¿verdad? Va bien preparado. Y así también nos dice la palabra del Señor que el enemigo anda como un león rugiente,
buscando a quien devorar. El Señor lo reprenda. Pero nosotros debemos de estar, ¿verdad?, llenos de ponernos toda la armadura de Cristo. Porque ya lo mencioné, no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra potestades invisibles que no miramos. Aleluya. Por eso es que debemos siempre ponernos toda la armadura de Cristo. Gloria al Señor. Muy bien. Parte 3, aleluya, a la palabra dice Cristo y las manifestaciones naturales, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad?, de que personas, ¿verdad?, miraban a Pablo y a Bernabé, ¿verdad?, hacer milagros, ¿verdad?, y sacar, ¿verdad?, al enemigo, aleluya, de las personas. Y estas personas, ¿verdad?, quisieron hacer lo mismo, aleluya, pero no lo pudieron, no lo lograron. Por eso es que cuando salemos a algún lugar, ¿verdad?, saliendo de la casa, ¿verdad?, tenemos que ya haber orado, ayunado, si es posible, leer la palabra del Señor, porque no sabemos, ¿verdad?, qué es lo que nos vamos a encontrar más allá, o qué el enemigo nos tiene preparado. Aleluya, el Señor lo reprenda, pero no nos preocupamos, ¿verdad?, porque el enemigo está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Muy bien, seguimos más para adelante. Los acontecimientos de Hechos 19 ocurrieron durante el tercer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Estamos leyendo ya en Hechos 19, del 1 al 17, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia, pues me puede seguir. Aleluya, dice, las predicciones, las enseñanzas persuasivas y los milagros que se vieron en el ministerio de Pablo y sus compañeros produjeron un rápido crecimiento en la iglesia en esa ciudad. Claro, al ver tantas señales, ¿verdad?, y milagros, ¿verdad?, la iglesia crece, la iglesia creció, ¿verdad? Cuando hay, ¿verdad?, sanidad, ¿verdad?, en una iglesia, la iglesia crece y damos gloria a Dios por ello. Dice la palabra del Señor. Sus compañeros produjeron un rápido crecimiento en la iglesia en esa ciudad. Pablo realizó señales y prodigios por el poder del Espíritu Santo, de tal manera que la gente llevaba a los enfermos, ¿verdad?, pañuelos y delantales que Pablo había tocado para la sanidad de aquejados por alguna enfermedad. Tan grande era el poder que obraba a través de él, que el mero contacto con estas prendas sanaba y liberaba a las personas de espíritus malignos, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, que estaba en él, ¿verdad?, obraba grandemente. Muy bien, sigue la palabra del Señor en el versículo 13, ¿verdad?, de 19:13, dice, las asombrosas demostraciones de poder a través del ministerio de Pablo llevaron a ciertos exorcistas judíos a imitar sus métodos. Los versículos 13 al 16 describen el intento de 7 hijos de Seba, un sumo sacerdote judío, de expulsar espíritus demoníacos por Jesús, el que predicaba Pablo. Este intento condujo a consecuencias inesperadas. A través del hombre poseído por los demonios, el espíritu maligno, los dominó, los dejó mayugados, golpeados y desnudos, huyendo de aquella casa, ¿verdad? En otras palabras, tenemos que tener mucho cuidado, repito, aleluya. Hasta hace muchos años, ¿verdad?, recién llegado yo aquí a este país, ¿verdad?, escuché, ¿verdad?, que unos hermanos de aquí de San Fernando, ¿verdad?, 3 o 4 personas fueron a la frontera aquí en México, no recuerdo si era Mexicali o Tijuana, y ellos quisieron orar, ¿verdad?, por una persona que estaba endemoniada, ¿verdad?, pero no iban preparados, ¿verdad?, para hacerlo. Así es que esa persona que tenía el enemigo, el demonio, el Señor lo reprenda, aleluya, los agarró, ¿verdad?, a esos 3 personas y les puso una golpiza, ¿verdad?, que los dejó casi sin ropa, ¿verdad? ¿Por qué, aleluya? Porque ellos quisieron, ¿verdad?, orar, ¿verdad?, cuando ellos no iban preparados, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener cuidado,
primeramente ser llenos del Espíritu Santo y tener, ¿verdad?, la autoridad, ¿verdad?, que Cristo da, ¿verdad?, para poder orar por personas, ¿verdad?, endemoniadas, porque aún en el tiempo en que vivimos, ¿verdad?, es penoso decirlo, ¿verdad?, el enemigo todavía existe. Déjeme decirle que sí existe, aleluya, pero repito una vez más, está vencido, ¿verdad? Cristo lo venció en la cruz del Calvario, pero sí debemos de estar preparados, aleluya. Dice la palabra del Señor, su dura experiencia nos ofrece un importante recordatorio. Los milagros divinos que no se realizan a través de recordatorio, los milagros divinos que no se realizan a través de fórmulas mágicas nunca son resultado de un encanto o un conjuro, ni resulta el esfuerzo de hombres o mujeres. Los milagros suceden cuando personas están llenas del Espíritu Santo, se rinden a la dirección y a la sabiduría de Dios, ¿verdad? La dura experiencia que nos ofrece un importante recordatorio. Los milagros divinos no se realizan a través de formas mágicas, ¿verdad? Los milagros divinos no, ni por conjuros, nada de eso, aleluya. Ni resulta el esfuerzo de hombres o mujeres. Los milagros suceden cuando personas están llenas del Espíritu Santo o se rinden a través de la dirección y la sabiduría de Dios. En otras palabras, ¿verdad?, los milagros en las iglesias no lo hacemos a través de magia ni adivinación, no, lo hacemos a través, ¿verdad?, del Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el que nos guía y nos ayuda y nos fortalece, ¿verdad?, para poder vencer, aleluya, todas las acechanzas del enemigo que vienen, ¿verdad?, hacia nosotros, aleluya. Damos gloria al Señor, aleluya, porque estamos apercibidos de eso, aleluya. Las señales y prodigios no se limitan a Pablo y a los apóstoles del primer siglo. Acompañan la predicación del Evangelio hoy y tienen como fin demostrar y confirmar el mensaje. Debemos recordar que el poder de Dios no ha disminuido, así como tampoco ha disminuido la voluntad de mostrar su poder. El poder de Dios sigue a aquellos que fervientemente dependen del Espíritu y han tomado la firme decisión de llevar el mensaje de salvación a quienes no conocen a Cristo, ¿verdad? Ese es, aleluya, nuestro trabajo, el mensaje que tenemos que llevar, ¿verdad? Que solo en Jesucristo hay salvación, ¿verdad? Y nadie, dice la palabra del Señor, nadie va, ¿verdad?, al Padre si no es por mí. Jesús lo dijo de esa manera, nadie va al Padre si no es por mí. Gloria al Señor. Así es que tenemos que estar, ¿verdad?, siempre, aleluya, conscientes, aleluya, de que es Jesucristo nuestra única salvación. Bueno, estoy para terminar la clase, aleluya, ellos fueron, ¿verdad?, dominados, ¿verdad?, del temor, ¿verdad?, que les tomó, aleluya. No es de extrañar que la dramática historia de los 7 hijos de Seba se extendiera rápidamente por la ciudad. Y como resultado, muchos respondieron con un temor solemne. Observamos que el nombre de Jesús comenzó a magnificarse. Donde quiera que iba Pablo y sus seguidores en la ciudad, la gente escuchaba el mensaje que él proclamaba. La respuesta de la gente no fue en ningún modo superficial, no nomás así superficial, sino que fue real. El versículo 18 declara que muchos de los que creyeron confesaban sus pecados abiertamente y la conversión de estas personas fue un suceso transformador. En otras palabras, se pudo ver luego la transformación de las personas. Se mira, ¿verdad? Las personas, ¿verdad?, antes de no conocer a Cristo, ¿verdad? Hay diferencia de los que conocen a Cristo y los que no lo conocen, ¿verdad? A cualquier persona, aleluya, que lo mira a usted, aleluya, y no le conoce, aleluya,
su manera de hablar, su manera de comportarse, ¿verdad? Le preguntan luego, ¿usted es cristiano, verdad? Sí, para la honra y la gloria de Dios. Usted tiene que decir fuerte, sí, para la honra y la gloria de Dios, soy cristiano. Puede decir gloria al Señor. No voy a decir como muchas personas, ¿verdad? Son nuevas, ¿verdad? Y apenas empiezan ahí, ¿verdad? Le da pena a las personas nuevas, aleluya. Muchas de las veces dicen, ¿vas tú ahí a la iglesia cristiana? Como les da pena, y pues, de vez en cuando ahí voy y los visito, pero no hago lo que ellos hacen, puede decir gloria a Dios, y eso no es, aleluya. Una transformación completa tiene que decir, amén, ¿verdad? Soy salvo por la gracia del Señor. A mucha honra, puede decir gloria a Dios. Tiene que decir usted con fuerza, aleluya, que Cristo lo salvó, a gloria al Señor. Muy bien, seguimos adelante, aleluya. Muchos de los nuevos creyentes efesios, ¿verdad? Reaccionaron, ¿verdad? Y entendieron, ¿verdad? El verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Vamos a mirar, ¿verdad? La palabra del Señor, qué es lo que dice, ¿verdad? En formas extraordinarias, ¿verdad? Pudieron verlo luego, ¿verdad? El gran cambio, ¿verdad? Que hubo en los efesios, aleluya. Algunos que antes habían practicado la brujería y la hechicería, trajeron sus libros de magia y los quemaron públicamente, ¿verdad? Dijeron, aquí tenemos estos libros que estudiábamos de magia, perdón, o brujería, aquí los ponemos, los quemamos, puede decir gloria a Dios, para que todo se termine. Hoy soy un nuevo, ¿verdad? Creador en Cristo, ¿verdad? Hoy soy una nueva criatura, ¿verdad? Lo hicieron, ¿verdad? Con hechos, dice la palabra del Señor, aleluya. Dice, los quemaron públicamente. Estos libros eran de gran valor monetario. Lucas, el escritor de Hechos, señaló que el valor total de estos artículos eran aproximadamente de 50,000 piezas de plata. Si se trataba de dramas, como se cree ampliamente, la cantidad equivalía a 2 años de salario para 200 trabajadores, ¿verdad? A 2 años de salario, multiplique, ¿verdad? Usted tiene su computadora ahí con usted, ¿verdad? A 2 años, puede decir gloria a Dios, de 200 personas, aleluya, de trabajo, aleluya. Eso es algo tremendo. Si bien es importante recordar que no somos salvos por nuestras obras son evidencia que nuestra fe es auténtica. Así como los creyentes efesios demostraron que su fe era auténtica por su rechazo a las viejas costumbres, ¿verdad? Los creyentes debemos hacer lo mismo. No debemos proclamar un falso evangelio que no dé importancia a la respuesta que produce un cambio de vida. También debemos recordar que un cambio de vida ocurre por el poder del Espíritu que obra en nosotros cuando procuramos seguir al Señor más íntimamente y creemos en nuestra relación con Él. Bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad? Como en esta enseñanza, ¿verdad? Pudimos mirar, aleluya, cuáles son, ¿verdad?, las acciones del enemigo, el Señor los reprenda, pero también podemos mirar, ¿verdad?, cómo las podemos vencer, ¿verdad? Termino con esto, ¿verdad? El ministerio de Pablo y sus compañeros fue efectivo por muchas razones. Fueron audaces en su proclamación, dependieron del Espíritu para poder predicar en medio de circunstancias, ¿verdad?, hostiles, o sea, en circunstancias adversas. Las señales y los prodigios acompañaron su ministerio, atrayendo la atención de los oyentes al mensaje transformador. Como resultado, el nombre del Señor fue glorificado. Muy bien, esto ha sido la enseñanza, ¿verdad?, para esta mañana, esperando, ¿verdad?, que usted se haya gozado, ¿verdad?, y gracias, ¿verdad?, por el apoyo que usted, ¿verdad?, da, ¿verdad?, a esta enseñanza de cada domingo, aleluya, esperando que sea de grande bendición para cada uno de ustedes. Muy bien, voy a orar, ¿verdad?, para despedir la clase y al mismo tiempo, ¿verdad?, enviar bendición, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que el Señor los siga ayudando,
que el Señor los siga bendiciendo grandemente, ¿verdad? Padre, en esta mañana, Señor, te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me has dado en esta mañana de poder, Señor, compartir, Señor, esta enseñanza que ha sido solamente con el propósito, aleluya, de que una alma, aleluya, escuche la palabra del Señor y pueda aceptar a Jesucristo en su corazón, que es el único camino, ¿verdad?, que hay, aleluya, para la vida eterna. Te doy gracias por ello, aleluya, y estamos esperando que el siguiente domingo, con el favor del Señor, ¿verdad?, aquí estamos para la honra y la gloria de Dios. Damos gracias a Dios por ello. Dios los siga bendiciendo grandemente. Aleluya. Sigan adelante alabando y glorificando el nombre del Señor.